papel de la realidad como fuente de la creación, ¿no? Yo creo que una de las críticas más injustas que se ha vertido tradicionalmente sobre el artista en general es considerar que es una persona que vive alejada de la realidad, ¿no? Que vive en su mundo. Se nos saque de sus libros o de sus cuadros. Y quizás incluso muchos de nosotros lo hemos dicho alguna vez, pero es obvio que el escritor, por ejemplo, escribe sus libros en este mundo, emplea tiempo propio y recursos materiales, tangibles, y que ha de enfrentarse de igual manera a los problemas y vicisitudes de la vida. Es su capacidad para inventar mundos lo que propicia el prejuicio de que vive alejado de la realidad. A mí personalmente me gustaría preguntar a quienes en algún momento han considerado el arte únicamente como una forma de evasión, ¿dónde creen que nace la idea de la obra? ¿Cuál es la verdadera fuente de la creación? Porque yo no tengo duda, la verdadera fuente de la creación es la realidad. Si tomamos, por ejemplo, como ejemplo a John Steinbeck, argumentar en mi favor es más fácil. ¿Quién estará más apegado a la realidad? ¿Quien trabaja 8 horas, ve la tele otras 8, cumple con sus obligaciones sociales autoasumidas y se acuesta pensando en mañana? ¿O quien investiga esa realidad, la documenta, la disecciona, la interpreta y construye un plano narrativo ficticio para plasmarla y mostrarla a sus congéneres? Hay una gran diferencia entre ser parte de la realidad y analizarla. La misma que había entre los indios Boro, por ejemplo, y pongamos por caso el antropólogo inglés Clifford Geertz, que los estudió durante años, o la misma que entre los campesinos que sirvieron como modelo de inspiración a los personajes de las Uvas de la Ira. Si Madre o John o el Reverendo se toparan con Steinbeck en una especie de plano, una especie de metaviesis, ¿no creéis que los personajes pensarían de Steinbeck que vive en otro mundo? Es una paradoja. A propósito de la mención de Geertz, diré que el proceso de creación literaria en concreto y artística en general es, en cierto modo, para mí, una suerte de antropología. Y como tal, el escritor debe recorrer las fases propias de esa ciencia. Es decir, primero, ha de llevar a cabo un trabajo de campo concienzudo y profundo, que le permita conocer la realidad de la que quiere hacer surgir su historia. Y después, por simplificar, un no menos exhaustivo y minucioso trabajo de laboratorio, en el que, partiendo de sus notas, estudios, informes y conclusiones extraídas de la fase anterior, construye un mundo inventado de principio a fin, absolutamente ficticio, por muy realista que sea el resultado y por mucho que con su arte y su talento nos engañe a la vista, como algunos pintores, como por ejemplo el extremeño Eduardo Naranjo, hacen con sus cuadros. Con esa idea en la cabeza que yo pensaba muy original, decidí denominar el primer taller literario que impartí allá por el año 2007 en Barcelona, Antropología del Mundo de Ocio, entendiéndose hoy como el paradigma del mundo imaginario. Igual nos reuníamos en un espacio privado que en uno público, igual en un lugar cerrado, al aire libre. Manteníamos parte de la estructura clásica de un taller literario, a saber, la lectura de un relato o fragmento de una obra de un autor reconocido, perteneciente a algún canon, indudable maestro de la técnica que pretendíamos ensayar. Pero trufábamos aquellas sesiones, digamos teóricas, con salidas a la ciudad, a las playas, con viajes en metro, funciones de teatro o visitas a las exposiciones. Recuerdo especialmente la sesión dedicada a la caracterización y documentación de personajes. Cité a mis alumnos en la parada de metro del Hospital de Bellvitge, que es cabecera de una de las líneas más largas de Barcelona. En el andén les expliqué que nos subiríamos en el siguiente convoy y que a partir de ahí dispondrían de 50 minutos lo que tardara el metro en llegar a la otra cabecera para tomar las notas de las personas que entraran en ese vagón y agrupar esas notas de manera que tuvieran una caracterización de 5 personajes. No era una punta, pero había mucha gente. Y recuerdo que aseguré con cierta vehemencia que jamás, en toda su vida, tendrían tiempo para generar tantos personajes como los que resultarían de combinar los caracteres que extraerían de todas las personas que se montaran en el vagón. Al principio se mostraron reacios, pero conforme iba llenándose el vagón, podía verlos apuntar cada vez con más frecuencia en la libreta. Nunca se me olvidará la cara de uno de ellos cuando vio que el viajero al que había tomado como modelo, después de mucho buscar, se le bajaba en la siguiente parada. Lo vi levantarse de su asiento con un resorte y mirarlo fijamente, como intentando convencerlo de que no se bajara. Me habría encantado, y a raíz de la conversación que tuvimos después, me di cuenta de que a él también, que se hubiera bajado realmente y lo hubiera perseguido, en plan Clifford Geertz y Indio Borbón.
Cuando el ejercicio de caracterización de personajes se hacía partiendo de un texto, por más astral que este fuera, los resultados hablaban de rubias, morenos, altos, bajos, gordos, delgados, melancólicos, de piel curtida, de ojos verdes, ataviados con camisas de cuadros, o vestidos largos, enjolladas, peinadas. Sin embargo, cuando se tomaba como fuente de la realidad, cuando se tomaba como fuente la realidad, a través de la observación directa, salían cordones desatados, etiquetas a medio cortar, lunares en los lóbulos, uñas moradas, gafas pegadas con cinta adhesiva, camisetas de publicidad, particulares formas de cojeo, tic y chascarrillo. En realidad, ambos medios daban como resultado un personaje caracterizado, unos poniendo el acento en las características tipo y otros en los detalles, que quizás sean más el patrimonio de los diferentes tipos de realismo literario. Antes decía que tomando como referencia Steiner, argumentar en este sentido me sería más fácil, pero no quiero dejar de hacerlo, que tampoco quiero entrar en un terreno pantanoso, ahora que Borja no está. Tomando como referencia, por ejemplo, a Philip K. Dick o a Margaret Weiss y Tracy Hickman, responsables de la saga de la Dragonlance, tomando estos puntos como paradigmas de lo fantástico y real, y por ende de aquello que no puede ser fruto de la observación directa de la realidad. Los paisajes descritos por Hickman, por ejemplo, son muy probablemente el fruto de la observación de las montañas y bosques de su Utah natal. Las reacciones y estudios introspectivos de algunos personajes de Dick son, desde luego, el resultado de una observación profunda de sus semejantes. Probablemente, y esto es ya una percepción mía sin ninguna base científica, su panadero o su sastre tuvieron la oportunidad de reconocerse en alguno de los muchos empleados públicos, de esos entes sui generis propios de Dick, o en algunos de sus soldados exploradores de planetas inhóspitos. Me interesa especialmente entroncar esta necesidad de observación directa de la realidad para tomarles como fuente inagotable de recursos creativos, con el innegable carácter de compromiso que el artista demuestra para con el mundo, porque los creadores, y en concreto los escritores, debemos reclamar el espacio que nos corresponde en el denostado panorama intelectual actual, a la vez causa y consecuencia del descreimiento que la sociedad en general tiene con respecto a quienes deberían guiarles cognitiva y espiritualmente. Y no estoy hablando precisamente de la Iglesia. El escritor es un observador de sus semejantes y de su entorno, un fiel registrador de las variaciones anímicas, colectivas e individuales, materiales, relacionales. El escritor aúna en sí las características propias del documento, es soporte y mensaje. Y en ese cargarse de contenido, el lugar que ocupan los libros, el cine, en definitiva, los mensajes tratados y elaborados de otros, es el mismo que en nuestra educación ocupa más las enseñanzas de padres y educadores, mientras que la propia realidad equivale más a la experiencia, al conocimiento empírico sin el cual un lector de las crónicas de Indias, que no había tratado jamás con un indio, podría pensar, efectivamente, que aquellos mal llamados salvajes carecían de alma. El escritor debe observar para constatar la verdad, aunque sea tan solo para después poder tergiversar y mentir. Algunos años antes de iniciar aquella aventura de antropología del mundo, yo creo que en mis primeros años de universidad, había escrito un texto típicamente inclasificable, un texto de comienzo, llamado El alma descalza. Cuando, regresado de Barcelona, comencé a darle vueltas a la idea de impartir aquí el taller Badajoz, y me propuse pulir los principios de aquel proyecto primigenio, me volvieron a la mente las líneas de ese texto, que voy a leerles ahora con el reparo que provoca a cualquier escritor compartir un texto de comienzo, pero que viene al caso del tema tratado, que es lo importante. Decía así, la alma descalza. Escuchemos, aprestemos nuestros oídos al ruidoso mundo que nos rodea y apostemos nuestro entendimiento tras nuestros yunques y nuestros martillos, para que la forja de la razón temple el acero de las palabras de nuestros prójimos. Observemos, miremos descalzos con los ojos de nuestros amigos y de nuestros enemigos, y tratemos de establecer diferencias objetivas entre ellos para percatarnos de cuán ciegos estamos mirando a través de las córneas de nuestros prejuicios. Acariciemos, que rocen nuestras manos y sintamos en ellas la ilimitada fuerza del ejército de un hombre. Averigüemos la condición humana de nuestros semejantes por su temblar sincero, temeroso y puro, o por su estática frialdad y sus tortuosas convulsiones. Olfateemos, impregnémonos de la esencia de un alma que exhuma por los poros de su cuerpo. Mastiquemos las fragancias que el viento nos regala y nutrámonos de sus aromas para evocar recuerdos ciertos y rizar nuestro vello en un viaje por el tiempo. Saboreemos, degustemos la vida,
robemos los cuellos de nuestros amantes hasta dar con aquel que sepa nuestro beso y sea postre de nuestro aliento, y saboreemos después todo su cuerpo hasta mitigar nuestra hambre de amor. 5 sentidos para pulverizar nuestros límites o para levantar nuestras barreras, para gozar nuestra alegría o para sufrir nuestra desgracia, para aprender a odiar o para enseñar a amar, para entender la existencia o para negarla. 5 entradas al coliseo de nuestra conciencia, 5 secciones del archivo de nuestra memoria, 5 compuertas para la presa de nuestro aguante, 5 estados de la no materia, 5 ministerios del estado del hombre. Me di cuenta entonces de que un 90% de la narrativa está tiranizada por el sentido de la vista, y que hasta entonces, en esa especie de antropología que yo defendía como un medio para nutrir el trabajo creador, los otros 4 sentidos habían jugado un papel testimonial. Y ahí nació el taller y la metodología didáctica del alma descalza. Aprender a canalizar la información que decodificamos de nuestro entorno a través de los canales de los sentidos marginados es un requisito indispensable para ser un escritor honesto. No recuerdo ahora mismo quién dijo algo así como que la única manera de escribir honestamente es contar las cosas exactamente como ocurrieron. Aunque no sé realmente si estoy de acuerdo con ello, yo lo cambiaría por cómo podrían haber ocurrido. No se trata de comerle terreno a la imprescindible capacidad de sugerir, de sugestión, que debe tener todo texto, sino de dejarse poseer, así, penetrar por la realidad del mundo inventado que tratamos de hacer creíble ante los ojos del lector. El maestro San Pedro lo expresaba muy bien a su manera. Él contaba que, antes de ser un escritor famoso, que podía vivir de la literatura, era un empleado de banca y que algunas mañanas, de camino al trabajo, cuando salía con tiempo de casa, se sentaba en un parque a hacer la esponja. Dejaba que el mundo penetrara en él y después que saliera de la misma manera. Pero que en ese proceso, como la esponja, había asimilado los nutrientes que el mundo le ofrecía para su labor creadora. Leer es fundamental para escribir, desde luego, pero en un sentido amplio, inclusivo, incluso primigenio. Primero fueron los elementos, la naturaleza, los hombres y los objetos, y después llegó la escritura biográfica, que trataba de codificar la realidad para que ésta pudiera ser leída. El mensaje original de la lectura, por tanto, no es otro que la propia realidad. Por eso el escritor a veces no sabe si es mejor sentarse a leer o echarse a leer. Muchas gracias.